Ok, bueno, ahí está. Buenos días, chicos, colegas. Joana Ramos de este lado y vamos a compartir el tema de las ilusiones y alucinaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de ilusión, que ese va a ser nuestro primer tema, estamos para definirlo de acuerdo a su origen, viene del latín ilusio, que se trata de un concepto o una imagen que surge prácticamente por la imaginación a través de un engaño de los sentidos, pero que no tiene una verdadera realidad. Está vinculada a una distorsión de la percepción. Puede continuar el año. Puede haber ilusiones ópticas, que son prácticamente las más estudiadas y las que más ocurren. Se habla también de ilusiones olfativas, ilusiones auditivas, gustativas y las ilusiones que son táctiles. Continúa. Estamos hablando también de la ilusión mental, que es llamada mentalismo, y por su parte es aquella ciencia o arte que hace que quien la desarrolla use la sugestión, la agilidad mental o la magia escénica para poder tener un control mental, clarividencia o precognición. Podemos establecer además que es una rama dentro del conocido como ilusionismo. Tenemos un ejemplo de ilusiones ópticas y hablamos de los espejismos, que por ejemplo es cuando una persona se encuentra en un desierto y las circunstancias a las que ésta se ve sometida hacen que en ese lugar vea cosas que en realidad no existen. Y ahí en la pantalla ustedes tienen una imagen y me gustaría que todos la vieran con detenimiento, a ver qué pueden ustedes percibir, si la ven, si logran verla moviéndose, Annie, mírala ahí. Si logran ver que se mueva, a ver quién me dice. Si la vio moverse, Yo ¿qué sí. pasó con esa Yo también la veo mover. ¿La vieron que se movió? Sí. Joana, Epa, dicen hoy mismo, diga. que nos interesen hoy mismo. Hoy mismo. Vamos a terminar con la percepción inequívoca, porque hoy terminamos ingresados con esos movimientos. Bueno, entonces, déjenme darle un poquito de la historia. Puede continuar, Elani. Ya yo vi lo que quería ver. Vemos ahí que ese dibujo que acabaron ustedes de observar fue creado por un artista, Bill Dilly, y muestra una esfera que pareciera que se desliza alrededor de una columna. Entonces se trata de un GIF o una animación, que es una imagen 100% estática creada para engañar la mente humana, que eso es básicamente una explicación de una ilusión óptica. Y eso se produce porque el B5 se dispara por la saturación del B4. Ahora vamos a ver qué es el B5. Es un área cortical que procesa el movimiento, mientras el B4 está dedicada al procesamiento del color y de la forma. Eso es un ejemplo de ilusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la psicoquinesis, que fue prácticamente un término que mencioné hace un momentito, estamos hablando de lo que llamamos comúnmente telepatía, que es el poder de mover cosas con la mente. Y algo más que podemos aportar antes de pasar a las alucinaciones es que las ilusiones se pueden provocar por un alto nivel de estrés, por consumo de alcohol, por consumo de drogas o por algunas enfermedades médicas, por ejemplo, lesiones en la cabeza, alteraciones que tienen que ver con las hormonas y por problemas dentales. También la parte de fumar ayuda mucho a crear ilusiones. Eso es todo por la parte de las ilusiones. Ahora pasamos al tema de las alucinaciones. Ahí tienen una imagen para distraerse y pasamos a la siguiente diapositiva, que las alucinaciones se puede considerar como una percepción que ocurre en ausencia de un estímulo que lo desencadena, teniendo quien la padece la sensación de que esta es real y que ocurre sin que el sujeto pueda controlarla. Y debo agregar también
que el concepto de alucinación ha ido evolucionando. Entonces, si ustedes se fijan, hablamos de una percepción. Ya se concibe prácticamente como una percepción porque el concepto se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo. Entonces, continuando, vemos que a pesar de que generalmente estos son indicadores de trastorno mental, siendo un criterio diagnóstico de la esquizofrenia, pudiendo aparecer en otros trastornos como durante los episodios maníacos o durante depresiones, las alucinaciones también pueden aparecer en muchos otros casos, como en los trastornos neurológicos, consumo de sustancias, epilepsia, tumores, e incluso en situaciones no patológicas de elevada ansiedad o estrés. Entonces, según lo dicho anteriormente, es una característica compartida con obsesiones, con delirios, e incluso se comparte con algunas ilusiones. Continuamos. Tipos de alucinaciones según la modalidad sensorial. Aquí tenemos algunas clasificaciones y tenemos las alucinaciones visuales, que son percibidas a través del sentido de la vista, como su nombre lo indica, y en este caso el sujeto ve algo que no existe en la realidad, y esos estímulos pueden ser muy simples, como por ejemplo los destellos o luces. Sin embargo, pueden verse elementos que son más complejos, y esto incluye personajes, seres animados o escenas vividas. Seguimos. Está un poquito más argumentando las alucinaciones visuales, y es posible que se visualicen estos elementos con medidas suficientes a las que serían percibidas. De ser estos estímulos reales, se denominan alucinaciones liliputienses. En el caso de que se perciba la de menor tamaño, son gulliverianas, y en el caso de verlas agrandadas. Dentro de las alucinaciones que son visuales, también se encuentra la autoscopia, que es cuando el sujeto se ve a sí mismo desde el exterior de su cuerpo. Algo complejo, señores, de una forma semejante a la relatada por pacientes que ya tienen experiencias muy cercanas a la muerte. Continuamos. Viaje Ya, astral. Dime. Viaje astral. Sí, sí, exacto. Entonces tenemos las alucinaciones auditivas, que son aquellas en las que el perceptor oye algo irreal, y pueden ser simples ruidos, o bien elementos con significado completo, como por ejemplo el habla humana. Las alucinaciones que son de este tipo son las más frecuentes en los trastornos mentales, especialmente en el tipo de esquizofrenia que es paranoide. Y entonces tenemos aquí un ejemplo de un joven que asiste a consulta psicológica, indicando sentir mucho miedo. Cada vez que se mira en el espejo, escucha una voz que habla con él, que le insulta, diciendo que no va a llegar a nada en la vida y manifestando que debería desaparecer. El estímulo no existe, señores, pero surge una situación concreta que se da, que es a partir de que el joven se mire en el espejo. Entonces, para el paciente, esa percepción, que es a lo que nosotros llamamos alucinación, es real, y él no la puede controlar. O sea que nosotros no podemos, en consulta, cuando recibimos a un paciente o a un usuario, un cliente, como sea que se le llame, no podemos ponernos a discutir, porque para ellos esa voz que escuchan es real. Entonces, no todas las alucinaciones son iguales, y hay varias tipologías, no se aparecen en las mismas condiciones, y se puede decir en ese sentido que son múltiples variantes. Aparecen múltiples variantes sobre eso. Las alucinaciones que son visuales, excusen al vendedor, por favor. Son muy frecuentes en Dale cuadros. 500 pesos para que se calle. Ya mandamos un vecino más adelante para que lo llame para allá y le compre. Cosas de la clase virtuales, señores. Entonces, las alucinaciones visuales son frecuentes
en cuadros orgánicos, en traumatismos, en consumo de sustancias y también son muy frecuentes en los trastornos mentales. Ahora continuamos con las auditivas, que son aquellas en las que el perceptor oye algo irreal. Pueden ser simples ruidos o bien elementos con significado completo, como el habla humana, y las alucinaciones de esta modalidad sensorial son las más frecuentes en los trastornos mentales, especialmente en la esquizofrenia paranoide. Entonces, seguimos con las alucinaciones del gusto y el olfato. En lo que respecta a los sentidos del gusto y el olfato, las alucinaciones en estos sentidos son muy poco frecuentes y suelen relacionarse con consumo de drogas y otras sustancias, además de algunos trastornos neurológicos como la epilepsia del lóbulo temporal, o incluso pueden aparecer cuando el paciente tiene tumores. También aparecen en la esquizofrenia, normalmente relacionadas con los delirios de envenenamiento o persecución. Seguimos con las alucinaciones ápticas, que son otro tipo que hacen referencia al sentido del tacto, y esta tipología puede incluir una gran cantidad de sensaciones, tales como la temperatura, dolor, hormigueo, siendo estas últimas denominadas parestesias y destacando entre ellas un subtipo que se denomina delirio dermatozoico, en el cual se tiene la sensación de tener pequeños animales en el cuerpo, siendo típico el consumo de sustancias de cocaína. Señores, yo tuve un paciente así, él veía animales en el arroz, veía animales cuando comía arroz, y a la vez también escuchaba una voz que le decía que le diera martillazo a su hijo. Tenía un niño de 5 años de edad y nosotros ahí en el centro tuvimos que referirlo a psiquiatría. Diga. Eso también se le podría decir a las personas que tienen delirium tremens por el alcohol. Diga. De hecho, no escucha bien. De hecho, yo le puedo responder. De hecho, los pacientes que tienen el síndrome de abstinencia por alcohol tienden a tener ese tipo de alucinaciones, principalmente las visuales. Sí, el alcoholismo. Sí. Pero no, cuando están en el periodo de abstinencia. Le pregunto por la descripción que está dando de los tipos de que pueden sentir, que caminan. También las personas que tienen delirium tremens sufren también de ver monstruos y de ver cosas, ¿no? Que lo que ella se refiere es que lo van a atacar, lo van a bañar cuando tienen abstinencia. A lo que ella se refiere es a las alucinaciones táctiles, que sienten como que se le meten hormigas por encima del cuerpo. Sí, y ese tipo de ajá. Ok, gracias. Entonces, además de estas alucinaciones que nosotros hemos visto, hay 2 subtipos de alucinaciones más, que son las somáticas, que provocan sensaciones percibidas respecto a los propios órganos, que están vinculados a procesos delirantes que son extraños. Y están las alucinaciones kinestésicas, que se refieren a sensaciones del movimiento del propio cuerpo que no son producidos en la realidad. Por ejemplo, es muy propio de esto los pacientes que sufren de Parkinson y los que consumen sustancias. Son un ejemplo vivo de estos 2 tipos de alucinaciones últimas que mencionamos, de las kinestésicas, básicamente. Entonces, continuamos con la otra parte de por qué se produce una alucinación. Existe una teoría que es la de la discriminación metacognitiva de Slade y Benthal, que explica que el fenómeno alucinatorio se basa en la incapacidad de distinguir la percepción. Estos autores consideran que esta capacidad de distinción, la cual se crea y es posible de modificar a través del aprendizaje, puede deberse a un exceso de activación por estrés, falta o exceso de estimulación ambiental y una alta sugestionabilidad, la presencia de expectativas en cuanto a qué se va a percibir, entre otras explicaciones más que pueden darse. Por ejemplo, en las alucinaciones de tipo auditivo, continuamos para que los muchachos puedan ver, está la teoría de subvocalización de Hoffman,
la cual indica que estas alucinaciones tienen que ver con la percepción del sujeto de la propia habla subvocal, o sea, nuestra propia voz interna, que es algo ajeno a sí mismo, y podemos decir que esta teoría ha generado terapias para tratar las alucinaciones auditivas que han sido muy efectivas. Sin embargo, Hoffman consideraba que este hecho de discriminación más bien se trata de la generación de actos discursivos que son internos y son involuntarios. Existen muchas teorías, señores, que le explican. No hay una única explicación al respecto del por qué, y estas fueron algunas de las explicaciones del por qué surgen las alucinaciones. En la última diapositiva tiene donde conseguir las informaciones, y hay otra, el ANNI, que dice vives como sientes. Ya para finalizar, muchísimas gracias, y ahora vienen los aportes.